Desde una niña monstruosa con la capacidad de derrotar a un imperio, hasta un adulto mayor al que es imposible de eliminar, el universo de Invencible está lleno de poderosos individuos que representan a la humanidad, y es por esa razón que hoy quiero que demos forma al top 10 de los humanos más poderosos de la saga. Sin embargo, para ordenar adecuadamente vamos a tomar como referencia el máximo potencial de cada humano, basado en lo que sabemos de sus poderes. En Invencible la escala de poder depende enormemente del tiempo y del contexto, por lo que ordenar a los humanos resulta una tarea bastante subjetiva. Por eso, para que todos estemos en la misma página, a lo largo del video estaremos hablando del potencial máximo, y no nos limitaremos a lo que ocurre en el material original, sino en lo que estos humanos son capaces de hacer basados en su potencial para lograrlo. No obstante, les coloco una gran advertencia de spoiler, porque tanto en la narración como en la edición habrán spoilers de lo que ocurre en el cómic, y muy probablemente en la serie. Una vez advertidos, no olviden dejar su top en los comentarios, además de votar con un like a aquellos que consideren correcto. El comentario más votado será el top oficial del canal, por lo que sin más que añadir, el puesto número 10 es compartido por Red Rush e Inmortal. Los antiguos son los más poderosos de los Guardianes del Globo, máximos representantes de sus naciones. Red Rush es un soviético que posee una percepción y velocidad sobrehumana. La más simple conversación o interacción humana tarda horas en suceder para él, mientras que es tan veloz que fue el único héroe capaz de anticipar el ataque de Omniman a los Guardianes. El héroe también tiene fuerza y resistencia elevados, donde su debilidad es la poca fuerza de sus golpes. Este hombre es invencible para cualquiera de los villanos que surgen a través de la Tierra. Sin embargo, su limitante se encuentra en que sus poderes no escalan. Por eso, cuando se enfrenta a un oponente que pueda percibir sus movimientos, este es derrotado fácilmente, mientras que de Inmortal poco se puede agregar. Este señor es el guerrero de las 1000 batallas, ha vivido y luchado desde los tiempos bárbaros hasta la actualidad. Inmortal, como su nombre lo dice, goza de la vida eterna. Por esa razón ha sido eliminado desde el inicio de los tiempos. Su debilidad es la misma que la de Red Rush, sus poderes simplemente no escalan, y a pesar de que en algún punto de la historia fue el ser humano más poderoso, Inmortal es y puede ser eliminado por los siguientes personajes del top. En el puesto número 9 tenemos al Terremotos Locos, quizá una sorpresa para la mayoría, y si bien este personaje al inicio de la historia no es más que un entusiasta de la geología, obsesionado con la preservación del estado natural de la Tierra, esta pasión lo llevó a lugares inimaginables, pues es un personaje que sí logra evolucionar su poder. En el punto medio de la historia, el Dr. Sismic logra a través de su invento esclavizar a entidades magmáticas que se encuentran en las profundidades de la Tierra, lo que lo llevó a vencer a prácticamente todos los héroes de la Tierra, y para el final de la historia, Terremotos Locos alcanza su máximo potencial al convertirse en el rey del inframundo, una entidad que es capaz de escuchar la voluntad de la misma Tierra y controlar poderosas criaturas. En pocas palabras, el Dr. Sismic alcanza el poder suficiente para cambiar la vida que conocemos en la Tierra. Sin embargo, por suerte para la humanidad, los constantes conflictos interplanetarios hicieron que la Tierra desarrollara defensores extremadamente fuertes, y por ese motivo el Doctor fracasa en sus planes. Su poder se limita al poder físico de las criaturas que consigue controlar, siendo estas inferiores a la capacidad de los héroes. No obstante, el Terremotos Locos en su prime puede llegar a derrotar al primer grupo de los Guardianes del Globo, siendo esta la razón por la que se incluye en el top. Mientras que en el puesto número 8 tenemos a Darwin II, el Caballero de la Noche. Darwin es el dueño de la dimensión conocida como el Shadowverse, y si bien Mark lo derrota de una manera muy simple en su primer encuentro, el Shadowverse no debe tomarse como un juego, pues durante la Guerra de los Invencibles, Darwin demuestra su poder al derrotar a una de las versiones despiadadas de Mark, un logro que pocos humanos tienen en su CV, especialmente porque a diferencia de Rex Explode, Darwin II logra sobrevivir al encuentro, reapareciendo en nuestra dimensión años después con la intención de seguir eliminando Viltrumitas. No obstante, la debilidad de Darwin es la misma que la de su antecesor. Sus acrobacias y artilugios tradicionales se quedan muy rezagados. En el plano real, Darwin II puede ser fácilmente eliminado debido a su vulnerabilidad física, y su verdadero poder es proporcional al poder de las bestias que se encuentran en el Shadowverse. Sin embargo, en el contexto adecuado, Darwin II puede ser tan letal como los primeros puestos del top. Basta con que su oponente ingrese al reino de las sombras para que quede atrapado por el resto de sus días.
Y a partir de acá el top sube un par de escalones en la escala de poder, porque en el puesto número 8 tenemos al trastornado Armstrong Levy, el favorito de Dios. Armstrong fue bendecido con la capacidad única de viajar a través del multiverso. En toda la existencia conocida, Armstrong es el único con este don, y si bien podría parecer algo poco escalable, la realidad es que en un encuentro de vida o muerte, a Armstrong le basta con enviar a su oponente a otra dimensión para resultar victorioso. Además, recordemos el contexto. El máximo potencial de Armstrong es inmenso, pues al tener la posibilidad de recorrer el multiverso puede obtener mejoras que compensen sus debilidades, las cuales paradójicamente no tienen que ver con su potencial en batalla, sino más bien con su mentalidad. Su obsesión con Mark lo hace desperdiciar su vida. Sin embargo, si hacemos el ejercicio cognitivo de imaginarnos a Levy sin sus problemas mentales, nos quedaría que las debilidades de Armstrong son las que demuestran ser insignificantes para otros personajes en el mundo de Invencible. Armstrong es sumamente vulnerable a daños con proyectiles o explosiones. Su fisiología humana hace que pueda ser eliminado por el impacto de algún proyectil, mientras que paradójicamente puede ser una amenaza para el mismísimo Trag. El mayor logro de Armstrong es vencer a 8 Invencibles en 2 segundos, pues tan solo le bastó enviarlos a otra dimensión para que el hambre acabara con ellos. En conclusión, si Armstrong logra sacar su modo guerra, con el paso de los milenios se convertiría en un ser con tanto poder que sería imposible de vencer. Porque hablando de Isidoros, el puesto número 6 es para David Anders, quien en el bajo mundo es conocido como Dinosaurus. David tiene la capacidad de transformarse en un dinosaurio que lo dota de un intelecto sin límites, además de regeneración corporal inmediata y fuerza sobrehumana, siendo la razón por la que ocupa el puesto medio de la escala de poder es debido al intelecto que le otorga su transformación. Una vez transformado, Dinosaurus es capaz de hacer planes sumamente complejos que le permitan alcanzar sus objetivos. En los cómics fue capaz de neutralizar al mismísimo Invincible. Para el dinosaurio no existen límites, desde curar el virus Scourge hasta diseñar bombas nucleares. Nada es lo suficientemente difícil o complejo para él. Su principal limitante es su cabeza. Al igual que muchas personas con un intelecto superior, la ansiedad y el escaso control de emociones hace que Dinosaurus caiga en la ilusión del control. Desde su perspectiva, se siente en la obligación de controlar todos los aspectos que conduzcan a una vida ideal en la Tierra, sin darse cuenta que sus sesgos se convierten en un peligro para la humanidad. No obstante, si hablamos del máximo potencial en batalla, la historia demuestra que no existe un individuo capaz de detener sus planes una vez que se pone en marcha. Los planes de Dinosaurus logran burlar a Trag, Cecil y Mark, es decir, Dinosaurus es muy chill, logra todo lo que se propone. Por lo que si vamos a un contexto donde se hable del máximo potencial, Anders sin su locura y con el tiempo suficiente para preparar la batalla, estaría fácilmente en el top número 3. Y decido colocarlo aquí porque su obsesión con el control de la evolución de la humanidad es un rasgo intrínseco de su personalidad, y sin él simplemente estaríamos hablando de otra persona. Y llegando al top 5 tenemos a Tech Jacket, un hombre llamado Zach Thompson, quien de niño alguna vez soñó con conocer las estrellas. En su juventud tuvo la suerte de encontrarse con una raza de una increíble inteligencia llamada Heldarianos. Estos son los inventores de un artilugio llamado Tech Jacket, el cual crearon para compensar sus debilidades físicas. Cada Heldariano es equipado con uno de estos trajes al nacer, los cuales contienen las armas más poderosas del universo. La Tech Jacket junto al arma de Space Racer es el arma más letal conocido en el universo de Invincible. Por razones que se desconocen, Zach Thompson es el único no Heldariano que tiene el honor de vestir uno de estos trajes. Zach durante su juventud intentó salvar a un Heldariano de una muerte segura, al poner su vida en juego por salvar al desconocido alienígena. En ese acto demostró la bondad que alberga su alma, por lo que el Heldariano decidió que el chico no merecía morir, y por ende le entrega su arma, para que sobreviviera a la explosión, y desde ese entonces Zach Thompson pasa a ser uno de los humanos más fuertes de la historia. La fisiología humana más fuerte que la de los Heldarianos hizo que la armadura sea más potente en él, de tal manera que en la Guerra de los Invencibles logra derrotar hasta 2 versiones despiadadas de Mark, mientras que en la Guerra de la Coalición contra el Imperio lucha hasta en 3 ocasiones con múltiples Viltrumitas de nivel promedio, sobreviviendo a todos los encuentros, e incluso años más tarde sigue luchando por la Coalición, donde se enfrenta
enfrenta al imperio de Mark Grayson. Su única debilidad es su alta dependencia a la armadura, a pesar de que este tiene el poder suficiente para derrotar al 99% de sus oponentes. En ella se encuentra establecido el protocolo Heldariano 574-3, el cual establece que si la armadura detecta un intento de removerla a la fuerza, el producto se encarga de autodestruirse, acabando con la vida de Zack Thompson. Por suerte para él, esta debilidad es desconocida por el resto del universo, y por esa razón durante la historia nadie intentó hacerlo. Además, la razón por la que se encuentra en esta posición es que Zack Thompson es como todos nosotros, niños con ilusión de conocer las estrellas, es decir, si la armadura heldariana se coloca sobre cualquiera de este top sería igual de poderoso que él. Además que Zack puede ser vencido por los siguientes personajes, especialmente porque en el puesto número 4 tenemos a la chica monstruo. A través de una extraña maldición, esta chica adquirió la capacidad de transformarse en un horrible monstruo, con la curiosidad de que después de cada transformación, la mujer es cada vez más joven, mientras que el monstruo es cada vez más fuerte, de forma que el máximo de sus poderes lo alcanza cuando su forma humana sea la de un recién nacido. Lo que sucede al final del arco de Armstrong Levy, ahí Mark viaja a una dimensión en donde la niña sí llegó a ser una bebé. Su transformación es temida por incluso los propios Viltrumitas. Conquest nunca tuvo miedo a una buena batalla, pero solo en esta situación se preocupa por la liberación de la niña. Conquest comenta que no está seguro si Anissa, Lucan, Craig y él mismo serán capaces de neutralizar la transformación de la niña, lo que nos da una idea del poder real de la chica, puesto que estos son 4 Viltrumitas de alto nivel. Además sabemos que durante su transformación, Monster Girl es invulnerable a los ataques de cualquier tipo, donde su única debilidad es su forma humana. Si Amanda es sorprendida mientras está en esta forma, es derrotada fácilmente. Sin embargo, como el top trata del máximo potencial de poder, considero que la niña monstruo con un día de vida es una justa merecedora de la posición número 4, porque ninguno de los humanos anteriormente mencionados está al nivel de poder derrotar simultáneamente a 4 Viltrumitas de alto nivel. Mientras que la medalla de bronce es para el poderosísimo Brit. Este ciudadano de la tercera edad tiene el don de ser indestructible. Literalmente no existe ninguna fuerza que le pueda ejercer daño. El hombre es un objeto inamovible en vida. Después de que su madre muriera en un trágico accidente, Brit experimentó todo el dolor que la vida tenía para él. A partir de ese momento, su cuerpo entró en un estado en el que ya nada puede hacerle daño, al mismo tiempo que se convirtió en una fuerza del bien. En ocasiones el dolor nos hace madurar. Ese es el caso de Brit, quien tiene una vida intachable. Durante toda la historia demuestra tener cabeza y control de sus acciones, y si bien el señor no utiliza su don de forma destructiva, es imposible para cualquier individuo acabar con él en combate. En él no existe debilidad, más que su escasa movilidad, y si bien sus poderes no escalan de manera natural, el señor tiene vida eterna, así que si se lo propone puede desarrollar artilugios tecnológicos que reparen sus deficiencias y lo conviertan en un arma letal. Por ejemplo, si le colocamos el traje de Tech Jacket, Brit se convierte en el arma más letal de todo el universo. Y hablando de armas letales, en el puesto número 2 tenemos a Rudolph Connors, un humano con la particular alteración genética. Esta alteración le entrega una capacidad sin precedentes para la tecnología a cambio de un cuerpo sumamente vulnerable. El cuerpo de Rudolph es tan vulnerable que el simple roce del aire le provoca gran dolor al quemar su piel. Pero si hablamos de máximo potencial, con el paso de los años, Rudolph logra masterizar el arte de la mecanoquinesis, un proceso por el cual logra controlar androides a partir de un implante instalado en su cerebro. Para los momentos finales del cómic, Rudy tiene la capacidad de controlar a cientos de poderosos androides al mismo tiempo. Con ello se elimina de raíz toda amenaza a la Tierra, forzando un periodo de paz nunca antes visto, por lo que si hablamos en términos de fuerza, Robot a partir de su ingenio puede desarrollar una fuerza lo suficientemente potente para conquistar el universo, donde su única limitante es su naturaleza humana. Incluso para un genio del calibre de Rudolph es complicado manejar sus propios pensamientos. Reiteradamente cae en la ilusión de control y del poder. Sin embargo, si hablamos de una batalla al máximo potencial entre dos fuerzas, Rudolph simplemente no tiene rival. Especialmente porque al final de la historia se tira a todos contra él, que en mi humilde opinión lo hubiese ganado si ese fuera su deseo. Mientras que en el esperado puesto número 1 tenemos a la familia Grayson, donde incluyo a Aton Eve,
Los poderes de Atom Eve no tienen un límite más que su bondad y sus valores. Atom es capaz de modificar la materia orgánica e inorgánica a un nivel atómico, por lo que en un enfrentamiento de vida o muerte, para Atom simplemente le bastaría con cambiar la forma de su enemigo o acabar con su vida en cuanto ello lo desee. Además, es imposible de eliminar. Atom, cual ave fénix, resurge una y otra vez de sus cenizas. No existe ninguna fuerza que pueda acabar con su existencia. En los cómics supera la vejez y las peores palizas, y con respecto a su familia tiene una hija con Mark llamada Terra, la cual demuestra ser más fuerte que Mark en su adolescencia, a pesar de que nunca fue dañada gravemente, lo que quiere decir que con el paso de los millones de años, Terra alcanzará a ser el segundo ser vivo más fuerte del universo, solo superado por Marky, su hermanastro con sangre viltrumita al 75%. Este niño es el resultado del abuso de Anissa sobre Mark, y a sus cortos 7 años ya combate a un nivel excepcional, y apenas unos años después se aventura en combate contra su padre, donde Marky resulta ganador, y si bien puede que Mark no se haya tomado las cosas tan en serio, el simple hecho de que en su pubertad logre hacerle daño a Mark Prime demuestra que el adolescente está destinado a ser el humano más fuerte de la historia, pues en ese combate Marky temió quitarle la vida a su padre, quien en ese momento no tiene rival en todo el universo. Por esa razón, la familia Grayson en su conjunto resulta para mí ser los humanos más fuertes de la saga. Con el paso de los milenios no hay fuerza que sea capaz de hacerles daño, y si hacemos un top dentro de la familia, considero que el orden del más fuerte al más débil sería Eve, Marky, Terra y Mark, pues como mencioné antes, la saga no establece un límite para Samantha Eve Wilkins, más que su buena onda. Sin embargo, me gustaría saber su opinión sobre la escala de poderes de Invencible. Escríbanlo en los comentarios. ¿A quién incluirían ustedes o cuál sería su top definitivo? Los leo a todos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden dejar un me gusta si disfrutaron el video. Un abrazo a la distancia. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!